ya tenemos creada nuestra función. Entonces, en el trigger anterior al alta, vamos a aprovechar la línea de comentario y lo que vamos a hacer es ejecutar esa función. Es decir, aquí vamos a dar de alta en la tabla o el registro de descuento por cliente y familia. En este caso lo vamos a hacer solo si es venta, ¿verdad? Pues vamos a poner la condición dentro del trigger que si el campo tipo de movimiento es igual a venta, ejecute. ¿Y cómo ejecutamos una función? Pues muy sencillo, decimos set. Normalmente podemos utilizar una variable local, en este caso podemos poner OK, es igual, OK sería el retorno de esa función, es igual a F4. Y entonces aquí, como ya tenemos funciones, nos aparece activo este botón, nos permite elegir esa función. Y resuelvo el parámetro de entrada cliente con el cliente F5 de la línea y la familia con F5 la familia de la línea. Y de esta forma ya hemos dado de alta el descuento para ese cliente y esa familia. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la función de estadística por cliente y artículo alta. Alta de estadística por cliente y artículo. En este caso recibiremos tres parámetros. El cliente, aprovecho este de familia para cambiarlo por artículo y esta variable lógicamente será de tipo numérico, y por último necesitamos otra variable que será el año de la estadística, que también será de tipo numérica. Entonces, en los parámetros de entrada podemos poner cliente, artículo y año. Copiamos el texto que nos va a servir para el comentario y aquí la tabla que vamos a cargar es la de estadísticas resolviendo por el índice que es cliente. En este caso cogemos el índice cliente y vamos a resolver con el cliente el artículo F4, F7 y el año. Si no existe, crearemos la ficha en memoria, pero ya de la tabla de estadísticas, modificaremos el cliente con el cliente, modificaremos el artículo. Al pasar por encima ya me permite resolver con el campo, ya que el campo familia no existía en esta tabla. Y por último, el año lo resolvemos con F4, F7, el año. Y así podríamos tener ya el alta del registro de estadística. Lo que vamos a hacer es duplicar esto mismo y decirlo que aquí vamos a dar el alta de estadística por cliente artículo y año. Y lógicamente también lo haremos solo en el caso de que sea venta, pero no llamaremos a esta función. Podemos eliminarla y abrir el selector de funciones, elegimos esta y vamos resolviendo. Pues el año será el campo año, el artículo será el campo artículo del movimiento de almacén y el campo cliente será el cliente del movimiento de almacén. Una vez que tengo esto hecho para el trigger anterior al alta, lo puedo copiar todo y hacer eso mismo para el trigger anterior a modificación. Y de esta forma, cuando se dé un alta de un movimiento de almacén, se creará tanto el registro de la tabla de descuentos como el registro de la tabla de estadísticas en caso de que no exista.